Antes de que las computadoras hicieran todo al instante, antes del fácil clic de un botón de enviar, el mundo se movía a otro ritmo. Imaginen una época en que hacer una sola copia de un documento no era una tarea simple. La gente necesitaba una forma confiable de compartir información importante. Muchas veces necesitaban más de una versión de una carta, un contrato o un informe oficial. Esta fue la era en que el papel carbón se convirtió en un héroe silencioso en oficinas y casas. Fue un invento realmente importante durante muchísimos años. Cumplió un papel clave, ayudando a que los negocios funcionaran bien y los gobiernos se comunicaran de forma efectiva entre sus departamentos. Sin este humilde papel, la vida diaria habría sido bastante más lenta y mucho más trabajosa para cualquiera que hiciera trámites o llevara registros. El papel carbón en sí parecía un objeto simple, pero engañaba. Generalmente era una hoja de papel fina y oscura. Un lado de esta hoja estaba cubierto con una capa de tinta seca o una sustancia cerosa con color. Esta tinta era casi siempre negra o de un azul oscuro. Esta hoja sencilla, sin embargo, guardaba un poder increíble en su estructura delicada. Fue la clave principal para hacer copias duplicadas de documentos durante muchísimo tiempo. Antes de la invención y el uso generalizado de las fotocopiadoras, el papel carbón era el método principal que existía. La gente lo usaba muchísimo, en casi todas las oficinas, en cada ciudad y en muchas profesiones diferentes. Era una herramienta esencial para hacer el trabajo diario de forma eficiente y mantener registros precisos. La llegada y el uso común del papel carbón trajeron muchos cambios importantes. Fue como una revolución silenciosa y lenta que transformó la forma en que funcionaban las oficinas. De repente, crear un duplicado de una transacción o de una carta se volvió posible y bastante fácil. Esta capacidad era absolutamente vital para llevar un control claro de los acuerdos y los negocios. También era muy importante para enviar varios avisos o memos al mismo tiempo. Los negocios ahora podían guardar una copia para sus archivos internos y enviar otra copia a un cliente o un socio. Este simple acto de duplicar transformó profundamente cómo fluía la información dentro de las organizaciones y entre ellas, haciendo todo más organizado. Antes de la invención de los archivos de formato de documento portátil, que conocemos como PDF, el papel carbón era el estándar indiscutible para las copias. Era el método más confiable y más usado. Si necesitabas una copia de algo que habías escrito a mano o a máquina, casi seguro agarrabas una hoja de papel carbón. No había una alternativa digital fácil de conseguir en ese entonces. No había correos electrónicos para reenviar rápido a los colegas. Por eso, casi cada papel importante que se creaba seguido tenía su copia carbón. Esta práctica aseguraba que la información vital no se perdiera fácilmente y ofrecía un respaldo físico en un mundo que dependía totalmente de documentos que se podían tocar. Esta gran dependencia de una hoja física para duplicar marcó la forma en que la gente trabajó durante décadas. Pero, ¿cómo hacía este papel, que parecía mágico, para hacer sus maravillas? El truco detrás era bastante ingenioso, especialmente para la época en que se inventó. Para hacer una copia, ponías con cuidado la hoja de papel carbón entre dos hojas de papel común. El lado oscuro, con tinta, del papel carbón tenía que mirar para abajo, apoyado sobre la hoja de papel de abajo. Cuando entonces escribías a mano o a máquina en la hoja de arriba, la presión que hacías con la lapicera, el lápiz o la tecla de la máquina de escribir era la clave. Esta presión pasaba la tinta del papel carbón directo a la hoja de papel de abajo, creando una copia casi exacta. En las oficinas de todo el mundo, el papel carbón era una herramienta que no podía faltar. Imaginen a un jefe de oficina a mediados del siglo XX escribiendo a máquina un memo interno importante. Usando papel carbón, podía hacer varias copias de una sola vez y sin mucho lío. Una copia podía ir para su jefe, otra se guardaba para los archivos de la oficina, y quizás una tercera se mandaba a otro departamento para que estuvieran al tanto. Esta capacidad hizo que la comunicación interna fuera mucho más rápida y confiable. También ayudaba a dejar un rastro claro de las decisiones e instrucciones. Las decisiones e instrucciones importantes de la empresa se podían repartir fácil a todos los interesados, asegurando que todos estuvieran informados. Esta mayor eficiencia fue un gran avance para los negocios. Las escuelas también le encontraron muchos usos importantes al papel carbón.
Los maestros lo usaban seguido cuando preparaban las notas para sus clases o cuando escribían a máquina las preguntas de los exámenes para sus alumnos. Podían hacer copias para sus propios archivos o quizás compartirlas con otros maestros del mismo departamento o grado. A veces, hasta los alumnos usaban papel carbón para sus tareas, especialmente si tenían que entregar más de una copia de su trabajo. En el mundo legal, el papel carbón era todavía más clave para el trabajo diario. Los contratos, las declaraciones juradas y otros documentos legales sí o sí necesitaban tener duplicados exactos. Las copias carbón servían como registros oficiales y muchas veces se aceptaban como pruebas válidas en los juicios. Hasta los detectives y los policías encontraban que el papel carbón era una herramienta muy útil en su trabajo. Cuando escribían sus informes detallados después de una investigación o un incidente, necesitaban hacer copias. Estas copias carbón después se repartían en diferentes expedientes o se les daban a distintos oficiales que trabajaban en el mismo caso. Es interesante que, a veces, una marca suave que quedaba en una hoja de papel carbón usada podía revelar sin querer información oculta o pistas. Por eso, era una herramienta para investigar, no solo un método simple para llevar registros administrativos. Poder hacer copias al toque en la calle, sin necesitar una máquina grande o complicada, era muy valioso. Uno de los lugares más comunes donde te encontrabas con el papel carbón en la vida diaria era al lado de una máquina de escribir. Cuando el que escribía a máquina golpeaba las teclas, el impacto de las barritas de metal era bastante fuerte y directo. Esta presión fuerte era perfecta para hacer copias carbón bien claritas. Muchas máquinas de escribir comunes estaban diseñadas para usar varias hojas a la vez, una hoja original arriba y después capas de papel carbón y papel de copia común, una y una. Alguien canchero escribiendo a máquina podía hacer un documento original y quizás 3 o hasta 4 copias que se leyeran bien, todas al mismo tiempo. Esta era una habilidad muy valorada en el trabajo de secretaria durante muchas décadas. El ruidito rítmico de las teclas de la máquina de escribir era muchas veces el sonido principal en las oficinas con mucho movimiento. Otro uso diario muy conocido del papel carbón era para hacer los recibos de compra. Cuando comprabas algo en un negocio, especialmente antes de que las cajas registradoras electrónicas fueran comunes, el vendedor muchas veces escribía el recibo a mano. Generalmente usaban un talonario de recibos que ya venía impreso con hojas de papel carbón metidas entre la copia blanca de arriba y la copia finita amarilla o rosa de abajo. Vos, como cliente, te llevabas la copia original de arriba y el negocio se quedaba con la copia carbón para su contabilidad. Este sistema era clave para que ellos pudieran seguir bien sus ventas diarias y controlar bien el stock de mercadería. Este método simple se usaba para muchísimas transacciones todos los días, pero el papel carbón también tenía sus cositas raras y podía causar algunos problemitas. A veces, la gente sin querer hacía copias por accidente. Si una hoja suelta de papel carbón se quedaba por error entre las páginas de un cuaderno o un bloc de notas. Cualquier cosa que escribieras o dibujaras en la página de arriba podía crear una copia sorpresa, sin querer, en la página de abajo del carbón. Esto a veces podía ser divertido, pero otras veces podía ser bastante vergonzoso, dependiendo de qué se había copiado sin querer. Por eso, había que tener cierto cuidado al manejar documentos y hojas de carbón para evitar estos papelones y mantener tus notas privadas. También había un lado más serio y potencialmente peligroso en el uso del papel carbón. Como guardaba una marca de lo que se escribía a mano o a máquina, se podía usar para espionaje o para sacar información de forma ilegal. Un pedazo de papel carbón usado y tirado, si no se desechaba con cuidado, podía guardar secretos valiosos. Si alguien escribía a máquina una carta confidencial o un informe delicado, la hoja de papel carbón usada para hacer las copias podía terminar tirada sin cuidado en un tacho de basura. Un espía decidido o una persona sin escrúpulos podía entonces agarrarlo. Mirando con cuidado las marcas en el papel carbón, quizás podían descifrar lo que se había escrito, por eso era muy importante tirarlo de forma segura. Después, a medida que la tecnología seguía avanzando, empezaron a aparecer nuevos inventos que le competirían al papel carbón. La llegada de la fotocopiadora fue un antes y un después. Al principio era una máquina grande y muchas veces cara, pero te daba la increíble posibilidad de hacer muchas copias muy rápido y de forma limpia.
Lo más importante es que no necesitaba ningún papel carbón especial. Simplemente ponías el documento original en el vidrio de la máquina y apretabas un botón. Esto fue un cambio enorme para las oficinas en todos lados. De repente, hacer 10, 20 o incluso más copias de un documento se volvió una tarea fácil y directa. La fotocopiadora rápido empezó a reemplazar al papel carbón para cuando se necesitaban hacer muchas copias. Las máquinas de fax también tuvieron un papel importante en que se usara menos el papel carbón. Estos aparatos permitían escanear documentos enteros y después mandarlos por las líneas de teléfono comunes a otra máquina de fax en cualquier parte del mundo. Esto significaba que podías mandar una copia exacta de un documento a alguien que estaba lejos casi al instante. Aunque no reemplazaba directamente el hacer las primeras copias carbón, redujo mucho la necesidad de mandar por correo las copias carbón a gente que estaba lejos. Después de esto, la aparición de las computadoras personales y las impresoras baratas achicó todavía más el papel del papel carbón. La gente ahora podía simplemente imprimir varias copias originales de un documento directo desde su computadora. Finalmente, el uso masivo del PDF, o sea, el formato de documento portátil, y los documentos totalmente digitales le dieron el golpe más duro a la existencia del papel carbón. Ahora, un documento se podía crear enteramente en una computadora. Después se podía guardar como un archivo PDF, un formato que mantiene el diseño original y se puede ver en casi cualquier aparato. Este archivo digital después se podía adjuntar a un correo electrónico y mandar a cientos o hasta miles de personas al instante, a cualquier parte del mundo. No se necesitaba nada de papel físico para esto, y mucho menos esas hojas de papel carbón que ensuciaban. Esto significó una transformación total en cómo se creaba, compartía y guardaba la información. Pero, aunque ya casi no se use, el papel carbón tiene un lugar único e importante en la larga historia del papel y de cómo nos comunicamos los humanos. Durante muchas décadas, fue el ayudante silencioso y trabajador en muchísimas oficinas, escuelas y negocios. Copiaba fielmente nuestras palabras, nuestros contratos importantes, nuestras ideas creativas y nuestros registros oficiales. Ayudó a que los negocios crecieran y los gobiernos funcionaran mejor. Permitió que las historias, las noticias y la información vital se compartieran mucho más de lo que se podía antes. Aunque ahora usemos métodos mucho más avanzados y cómodos para duplicar y repartir cosas, igual deberíamos recordar la genialidad simple y llena de tinta del papel carbón. Fue un puente esencial hacia nuestro mundo digital de hoy.